Buenas tardes, mi nombre es Loami Verdes de Calpio, soy integrante del grupo número 1 y mi tema a tratar es la educación en Grecia, Atenas y Esparta. La educación en la antigua Grecia. La educación se transmitía a través de la tradición oral y escrita. De esta época destacaban grandes pensadores como Sócrates, Platón o Aristóteles. Además de ser grandes pensadores, también inventado sistemas educativos trascendentales. Los griegos preparaban a los jóvenes física e intelectualmente para que más tarde estuvieran listos para dirigir al Estado y a la sociedad. Años más tarde, esta enseñanza fueron mejorando y esparciéndose hasta desarrollar las artes, la enseñanza, la filosofía, la estética, ideal y el entrenamiento gimnástico. Intrusión griega. Ellos fueron unos de los primeros pueblos que vieron el valor que tenía la educación en la vida social e individual y el principio de competición y selección de los mejores en la educación. Respecto a dicha educación, contribuyeron con algunas características que tienen que ver con la civilización y la sociedad y el concepto de educar a los menores desde pequeños. Aquí ya encontramos la separación de los procesos educativos según la clase social. Para lo más noble, la educación se dividía en pensar o decir o hacer, inseparable una de otra. Para la clase más pobre, la educación se concentraba en actividades manuales y campesinas. Vamos a estar hablando de la educación en Atenas y Esparta. Las dos principales ciudades de la antigua Grecia eran sin dudar a dudas Atenas y Esparta, las cuales manifestaron una forma de vida y una organización social distinta desde su inicio. Lo mismo en educación. Este aspecto se acentúa más en estos siglos. Esparta, el objetivo de la educación que correspondía al Estado consistía en preparar soldados capaces de afrontar la fatiga de una vida de privaciones y peligro. Por tal motivo, todo espartano debía ser físicamente fuerte y valiente. Durante los primeros años, el niño era educado por su madre, quien sin embargo debía guiarle por una serie de normas y encaminada a su fortalecimiento físico. Para lograrlo, debía habituarlo a vivir a la intemperie y a resistir sobre todo el hambre y la sed. A partir de los 7 años, el niño era separado de la familia y entrenado directamente al Estado, que se dedicaba a prepararle para su futura vida militar. Hasta los 18 años, las principales ocupaciones de los jóvenes consistían en la gimnasia y la caza. La instrucción que recibían se limitaba un poco más que a leer y a escribir y aprender de memoria la poesía de aquellos autores que celebrasen las virtudes guerreras y el amor a la patria. Entre los 18 y los 20 años, los jóvenes recibían un estricto entrenamiento militar y a los 20 años, tras adiestrarse al manojo de las armas, pasaban a ser soldados. Como tales, intervenían en las acciones bélicas. Ahora vamos a estar hablando de la educación en Atenas. La educación en Atenas, la antigua educación ateniense, busca la capacitación deportiva y la formación eficacia de los ciudadanos. La principal idea
del movimiento espiritual pretende formar cuerpo fuerte y hable y disponer a los jóvenes desde la infancia para el atletismo mediante la observación de sus reglas. La educación física ocupa un papel primordial en la formación ateniense. El cultivo del espíritu tenía un carácter más artístico que intelectual. El canto, la danza y el manejo de instrumentos musicales constituían el contenido de la educación espiritual. A esto se le sumaba la formación normal. Gracias. Saludos, mi nombre es Emmanuel Rodríguez, soy integrante del grupo 1 y en este video le voy a hablar acerca de los principales filósofos griegos, la educación en Roma y cómo estaban organizadas las escuelas en Roma. Entre los principales filósofos griegos tenemos a Sócrates, nacido en el año 469 a.C. hasta el año 399 a.C. Sócrates fue un filósofo griego nacido en Atenas, conocido como un fenómeno de la historia de la educación de Occidente, porque su preocupación a la hora de enseñar no estaba basada en la dialéctica, la teórica o la adaptación, como los sofistas, sino en el despertar y estimular el impulso de la búsqueda personal de la verdad, del pensamiento propio y de una voz interior. Según Sócrates, la educación era autoactiva, consideraba además que el maestro, a través de preguntas bien formuladas, podría hacer que el alumno llegara a la búsqueda de la verdad. Los principales aportes de Sócrates no nos los dejó escritos, sino que sabemos a través de ellos por su diálogo con Platón y por el aporte de las memorables de Jenofontes. La segunda personalidad importante de los filósofos griegos es Platón, nacido en el año 427 a.C. al 347 a.C. Fue el principal discípulo de Sócrates y también fue maestro de Aristóteles, quien venía de una familia noble. Platón planteó la abolición de la familia y la propiedad y la parte de la división de las actividades de la sociedad, basándose en razones económicas y éticas, estableciendo tres clases de estamentos sociales: los trabajadores, los guardianes y los regentes, los que correspondían distintas funciones particulares: a los trabajadores las funciones nutritivas, a los guardianes el valor y a los regentes la sabiduría. Cada una de ellas tenía educaciones específicas e individuales. La tercera figura de la que estaremos hablando será Aristóteles, nacido en el año 384 a.C. al 322 a.C. Aristóteles nació en Estafagira junto a su maestro Platón. Son llamados los teóricos de la educación. Perteneció o ingresó a la Academia de Platón cuando tenía 17 años de edad, en la que perteneció a ella hasta la muerte de su maestro. Una vez con la muerte del maestro, no tenía nada que lo obligara a estar en la misma y se trasladó a Argos, donde junto a otros exalumnos de la Academia de Platón, Heracos y Coricos, formaron una pequeña comunidad platónica. Las obras acromáticas de Aristóteles son escritos acerca de la metafísica, la física, la historia, la matemática, la psicología y la ética. Con contribuciones notables, Aristóteles en estudios generales de la lógica basada en silógamos,
Hablando de la educación romana, las primeras escuelas de la educación romana datan del año 449 a.C. Se trata de escuelas particulares en las que mandaban sus hijos familias menos ricas, las que no podían costar con un instructor que fuera a su hogar a dar enseñanzas. En estas escuelas se dividían en distintas partes. La escuela del Ludimaster, donde se impartían educación elemental a niños de entre 7 y 11 años, porque antes de los 7 años la educación se daba en los padres desde casa. Luego de ahí está la educación en la escuela del gramático, donde ya ahí se aceptaban niños entre los 13 y los 16 años y se enseñaba mayormente la literatura griega y la literatura latina. Y tenemos la escuela del rector, que se comprendía en una enseñanza superior ya. La organización de las escuelas en Roma, los romanos gozaban con una completa libertad a la hora de la educación porque no había una ley que regiera las escuelas elementares. Los ricos generalmente preferían una educación privada, individual, donde los maestros se dedicaban a buscar un lugar para impartir las clases. Una vez lo encontraban, lo convertían en un pórtico cerrado con telas y un desván donde el maestro estaba colocado en un lugar un poco más alto que los estudiantes. Los estudiantes normalmente se sentaban en el suelo o en rocas, muy rara vez había asientos. Y los métodos empleados por los romanos eran atractivos, ya que no teorizaban mucho, sino que iban aprendiendo según el contacto con la realidad, por la imitación de los padres, la imitación de los maestros y así sucesivamente las demás educaciones. En la educación romana, el Estado ejercía una gestión directa sobre la educación superior y una intervención minuciosa sobre los demás grados. Muy buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Rosa María Ramírez, integrante del Grupo 1, y les voy a estar hablando de los pensadores y maestros romanos de la época. Entre los principales pensadores y romanos tenemos a Quintiliano, Plutarco y Cicerón, los cuales hicieron aportes significativos en la educación. Quintiliano elaboró métodos para enseñar a leer y a escribir a los niños. Además, propone una educación aún antes del tradicional método de los 7 años. Plutarco, en cambio, apoyaba el ideal de Sócrates de conócete a ti mismo, ya que la forma más fácil de perder una educación es dejarse llevar por lo que él llamaba aduladores. Se esforzaba en seguir sus demás ideologías, como son que defendía que la doctrina tenía 3 factores educativos, que son naturaleza, conocimiento y ejercicio. La filosofía es el medio para que el joven madurara de una forma elocuente. Estas son ideas que él defendía. Cicerón, por el hecho de tener muchos maestros, pues también tenía diferentes ideas, distintos conceptos en la resolución de problemas éticos. Sus ideas principales son que reconoció el valor de la influencia griega sobre la cultura romana, la filosofía, la retórica y las ideas romanas. Formuló el concepto de humanismo. Estas son sus principales ideas. La educación en el cristianismo es una educación sin escuela, como lo fue
la judaica, en general todas las religiones en los primeros años de existencia, surgen como una forma propia de enseñanza con carácter pedagógico, no con carácter pedagógico, sino más bien con carácter religioso, de preparación para la vida ultraterrena y más concretamente para el bautismo que se da en la edad adulta. La patrística es el estudio del cristianismo de los primeros siglos y de sus primeros autores conocidos como padres de la Iglesia. Es la fase en la historia de la organización y teología cristiana que abarca desde el fin del cristianismo primitivo con la consolidación del canon neotestamentario hasta alrededor del siglo VIII. Hasta aquí nuestra exposición.